Ya, chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí, vamos a continuar con nuestros temas de avance y ahora vamos con la unidad número 2. La unidad número uno la concluimos el día sábado, para los que no estuvieron, ¿ya? En tal sentido, hay una tarea que no tiene una fecha límite de presentación, ya que justamente por las cuentas de Moodle va a haber un poco más de tolerancia, así que no se preocupen. Entonces va a haber un poco más de tolerancia en ese sentido. Ya tranquilos, los que no tienen cuenta no hay una fecha tope. Así que los que tienen cuenta vayan elaborando y los que no, pues esperen, tengan paciencia. ¿Ya? En ese sentido, ya vamos a comenzar con una nueva unidad. En la primera unidad repasábamos lo que eran conceptos fundamentales acerca de qué, acerca de finanzas, ¿no? Principios fundamentales, lo que eran las técnicas justamente para poder establecer diferentes principios de los hechos y transacciones económicas que vamos viendo todos los días, como también definiciones y relaciones con otras ciencias y también hablar acerca de otros parámetros fundamentales, ¿no? En tal sentido, ya vamos a entrar con un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy se conoce como riesgo y rendimiento. Entonces, en tal sentido, el tema de riesgo y rendimiento es un tema que está vinculado particularmente con qué? Está vinculado particularmente con el desempeño de los portafolios de inversión y siendo más específicos también con las inversiones en diferentes tipos de acciones, divisas o cualquier otro activo de índole financiera. Entonces, cuando veamos esta unidad, vamos a ver muchos conceptos acerca de cómo nosotros vamos a valorar estas dos variables, ya valga la redundancia, dentro de justamente los mercados financieros. Entonces, este es nuestro tema, ya este tema es un poco largo, vamos a ver muchas cosas, ¿ya? Entonces, este tema es el central del primer parcial, así que van a estar muy atentos. Vamos a ver muchas cosas en este tema. Ya vamos a ver muchos ejercicios, vamos a ver aplicaciones prácticas con la bolsa de valores, vamos a ver conceptualizaciones, ejercicios desde los más sencillos hasta un poco más complejos y también nos vamos a ayudar con las herramientas de Excel o como también vamos a utilizar la pizarra para resolver diferentes ejercicios. Ya, bien. Comenzando entonces, tenemos ¿qué es riesgo? ¿Qué es rendimiento? ¿No? Dos variables muy interesantes dentro de lo que es finanzas, ¿no? Dentro de finanzas, el trabajo del administrador financiero siempre está superditado, ¿no? Así como una introducción, esta es una introducción, ¿ya? Siempre está superditado a valorar estos dos componentes, ya que existen tres componentes fundamentales. Acá vamos a añadir una pequeña eh, diapositiva y le vamos a colocar introducción para hacernos un poco de énfasis en lo que quiero demostrar. Cuando hablamos de justamente de riesgo, de rendimiento, dentro de finanzas, ustedes en Finanzas 1 vieron estos tres principios, ¿no? Han evaluado estos tres principios, lo que son el riesgo, han estudiado lo que es el rendimiento, y uno más que se conoce como liquidez. ¿No? Vieron estos tres conceptos en un tema llamado administración del capital de trabajo. Asumo que ese tema ustedes lo vieron en el Finanzas 1, ¿no? Si no lo pueden repasar. El tema se llama administración de capital de trabajo.
¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es los recursos necesarios de una entidad para poder funcionar de manera normal, ¿no? La administración del capital de trabajo. ¿Y por qué estaba compuesto el capital de trabajo? Para recordar, estaba compuesto de dos variables, el activo corriente y lo que es el pasivo corriente. Bien, para recordar. Cuando hacíamos este pequeño análisis, si se dan cuenta, son partidas de corto plazo, ¿no? Partidas de corto plazo menores a un año, por eso decimos corriente, ¿ya? Tenemos el pasivo corriente y el activo corriente, lo que forman parte justamente del valor de lo que es el capital de trabajo. Hacíamos referencia justamente a tres variables, el riesgo, el rendimiento y la liquidez, ¿no? ¿Qué era el riesgo? El riesgo es la probabilidad, ¿no? Una probabilidad de suceso, ¿no? La probabilidad que suceda un hecho. ¿Qué es el rendimiento? En sencillo, es la ganancia, ¿no? De realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justamente lo que es el rendimiento, hablamos de la ganancia de la realización de una actividad, ¿no? Esta actividad puede ser productiva, puede ser industrial, comercial, cualquiera sea, pero lo principal es la ganancia, ¿no? El riesgo es la probabilidad de suceso. Sobre todo cuando hablamos de riesgo, hablamos de eventos o sucesos negativos, ¿verdad? Que nos resten valor, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, siempre pensamos en un aspecto negativo de la realización del trabajo. ¿Y cuál es el aspecto positivo? O la otra cara de la moneda, el evento positivo, que este se traduce como la ganancia, ¿no? El rendimiento, ¿verdad? Es el resultado que yo espero de la realización de una actividad, ¿no? Y luego hablábamos de la liquidez, ¿no? La liquidez, la disponibilidad de efectivo. Hablábamos de tres parámetros, ¿no? Hablábamos de el riesgo, hablábamos del rendimiento y de la liquidez. Y estos tres tienen relaciones entre sí, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ya, a mayor riesgo, mayor va a ser la rentabilidad, ¿no? Eso es un principio básico, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero si yo te pregunto otro aspecto, si existe mayor riesgo, ¿cómo afecta a la liquidez? ¿Hay liquidez? Si tengo alto riesgo, un riesgo alto, por ende una rentabilidad alta, ¿qué pasa con la liquidez? ¿Es menor o es mayor? ¿Qué pasaba con ese efecto? Es mayor, dice. No, es menor. Si yo asumo y considero que el rendimiento, a mayor rendimiento, mayor rentabilidad, ¿no? Esto es muy importante destacar, ¿no? Mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero en cambio la liquidez es viceversa, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa, ya? Que yo asuma riesgo, que haga inversiones, ¿verdad? Que compre activos, que contrate personal, que produzca mayor cantidad de unidades para vender, ¿verdad? Eso es el riesgo que yo estoy asumiendo de producir más. ¿Para qué? Para poder vender más, ¿no? Pero al efectuar esa inversión y contratar gente, comprar maquinaria, materia prima y otros que me van a ayudar a generar mayores ventas, ¿qué va a pasar con mi liquidez? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Pues porque yo estoy invirtiendo todos mis recursos justamente en la generación de rendimiento, la liquidez se ve mermada, ¿no? Entonces, es una relación inversa,
¿no? Eso lo vieron en capital de trabajo, ¿verdad? Pero si en cambio yo no me arriesgo, o sea, yo no soy una persona o un administrador que se arriesga, ¿no? Sino que trabaja en los márgenes de seguridad, o sea, trabaja en el sentido de lo conocido, ¿ya? Y en lo que él ya tiene parametrizado. Entonces, ¿qué va a pasar con la liquidez? ¿Se va a mantener estable o voy a tener mayor liquidez? Porque justamente como no me arriesgo, no voy a erogar demasiados recursos adicionales en nuevas inversiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fundamental entender estas relaciones que eran parte de lo que era Finanzas 1, ¿no? Lo que era la relación rentabilidad con la relación que tienen con la liquidez, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero la liquidez es menor, ¿ya? Pero por el contrario, si la rentabilidad es menor, y espero ganar menos, me voy a arriesgar menos, obviamente, y por tanto voy a tener mayor liquidez por la falta de inversión, ¿verdad? Entonces, en Finanzas 1 nos hemos centrado, ¿ya? Al menos eso espero que hayan hecho, se han centrado en administrar este recurso, ¿no? Se han centrado en administrar lo que era la liquidez, ¿no? Todo esto era Finanzas 1, ¿no? Esto han visto en Finanzas 1. Todo lo que era liquidez, todo lo que era flujos de caja, análisis de estados financieros, administración de capital de trabajo, planificación financiera, apalancamiento financiero, apalancamiento operativo, punto de equilibrio. Todo eso iba relacionado con liquidez, con la generación de caja. ¿Qué vamos a ver en Finanzas 2? Para recordar una vez más, en Finanzas 2 nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? Y esta parte va a ser Finanzas 2. ¿Ya? Esta parte es Finanzas 2 y esta parte es Finanzas 1. ¿Ya? Muy importante justamente destacar aquello para entrar a lo que es nuestra materia. ¿Ya? Entonces, en Finanzas 1 nos concentrábamos en lo que era el aspecto de liquidez y de corto plazo de la empresa. En Finanzas 2 nos vamos a centrar en el aspecto de largo plazo y en evaluar la rentabilidad y riesgo de los activos y componentes financieros. ¿Ya? Esto para recordar nada más. ¿Ya? Y ahora sí, entremos en lo que es nuestra materia. Definiciones. ¿Ya? Definiciones. ¿Qué es rendimiento? Rendimiento es el ingreso que se va a recibir o recibido en un tiempo pasado de una o en una inversión, más cualquier cambio en el precio de mercado. Generalmente se expresa como porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión. Nuestro primer componente de nuestro tema es el rendimiento. ¿Ya? Entonces, nuestro primer componente habla acerca de esa rentabilidad, ¿no? Ese ingreso que nosotros vamos a percibir por haber invertido en un mercado, ¿no? Ese mercado habitualmente, ya, porque acá vamos a hablar de, no se olviden, esto está relacionado con activos financieros, no se olviden, ¿ya? Activos financieros, ¿no? Estos activos financieros que yo adquiero, ¿ya? Los adquiero justamente con la finalidad de generar rendimientos, dividendos, ¿no? Yo al invertir en un activo espero pues que me rentabilice un flujo de caja, ¿no? Generalmente este se va a expresar como un porcentaje, ¿no? Entonces, esto es muy interesante comprenderlo, ¿ya? Porque justamente cuando nosotros vamos a hablar de lo que es las inversiones, debemos tener en cuenta que justamente tenemos dos ejes, ¿ya? Que uno es justamente el rendimiento, ¿ya? Y otro que es el tiempo, dos variables, ¿no? Y el punto cero en el cual yo no invierto nada,
¿no? El punto de cero es donde yo no pongo un boliviano de inversión. Pero cuando yo invierto en cualquiera de los activos, yo compro cualquier activo, ¿ya? Entonces, pues mi posición va a cambiar. En el punto cero yo no tenía inversiones, pero en cambio, en el punto uno, ya sí voy a tener una inversión. Voy a comprar un activo que vale una cantidad de bolivianos, ¿no? Ese activo a través del tiempo va a ir mutando, va a ir cambiando y va a ir generando diferentes valores con respecto a justamente la cotización del valor, del bien, aspectos del mercado, situaciones que van a afectarme a justamente lo que es la cotización, ¿no? Esa cotización que va a ir aumentando, perdiendo valor, que va a ir reflejándose justamente en el rendimiento de esa inversión, ¿no? Y esto depende de muchas variables. Nosotros esto más adelante lo vamos a definir. Se conocen como riesgos, ¿no? Que por qué yo la inversión que compré en un punto me genera pues diferentes valores con respecto a qué? A la rentabilidad que él me va a otorgar. Diferentes riesgos. Riesgos que yo puedo controlar y riesgos que yo no puedo controlar. Entonces tengo dos variables, ¿no? Que ocasionan que justamente haya una variabilidad y eso es una probabilidad, ¿no? Entonces mi rendimiento justamente va a ir reflejándose a través del tiempo, ¿no? ¿Y cómo se va a representar este? Pues a medida que vayan pasando los años, la cotización de mi valor va a ser diferente, ¿no? Voy a tener diferentes valores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar encontrar? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad que yo obtuve del año 1 al año 2? Este lapso, ¿no? Llamémosle X1. ¿Cuál va a ser la rentabilidad que yo obtuve en X2? ¿Verdad? O si yo deseo, pues puedo irme más adelante. ¿Cuál es la rentabilidad que yo obtuve en el punto o el rendimiento que obtuve en el punto 4 al punto 5? ¿No? Si bien nosotros dijimos que el rendimiento puede ser resultado negativo o positivo, al positivo le llamamos ganancia y al negativo le llamamos pérdida, pues claro, se va a representar de esa manera, porque justamente no significa que todo es ganancia. Entonces van a haber puntos en los cuales hay que determinar cuál es la pérdida que se obtuvo al realizar alguna actividad. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿No? Entonces, ¿qué es el rendimiento? Es el ingreso recibido en una inversión más cualquier cambio en el precio de mercado, ¿no? Mi cotización del valor es el precio de mercado. Hoy yo lo compro con 100, mañana vale 101. Pero esta me va a pagar dividendos de 5 cada año. Entonces ese es el ingreso recibido. Y el cambio de cotización de 100 a 101 significa el precio del mercado de mi activo. ¿De qué depende el cambio de sus valores? De los riesgos. Riesgos que no puedo controlar y riesgos que puedo controlar. Esto los vamos a ver más adelante, que se conocen como riesgo sistemático y riesgo no sistemático. ¿Ya? Pero eso después. Continuemos con la definición de rendimiento. El rendimiento al conservar una inversión durante algún periodo, aquí hablamos del tiempo, ¿no? Lo que mencionábamos en el gráfico. Digamos, puede ser un año, es simplemente cualquier pago en efectivo que se recibe como resultado de tenerlo en propiedad, ¿no? Es cualquier pago que nosotros recibamos por tenerlo en propiedad, por ser propietario de acciones en la empresa ABC. Entonces, por tener acciones en esa empresa, yo voy a recibir
un rendimiento, ¿no? Pero si en cambio yo vendo mis acciones o mi activo financiero, no voy a percibir este rendimiento, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, cuantificar mientras yo lo posea, cuál es el rendimiento del título que él me otorga, ¿ya? Incluyendo justamente cambios en el mercado dividido entre el precio inicial. Y aquí tengo una pequeña fórmula, ¿ya? Esta fórmula me ayuda a determinar el rendimiento real. ¿Qué significa R? R significa rendimiento real, o sea, lo que yo estoy ganando, ¿ya? Eso significa la R. ¿Qué significa D sub T? D sub T ya es el dividendo que yo percibo en efectivo. D sub T es el dividendo percibido en efectivo. Ese dividendo percibido en efectivo es pues justamente las utilidades que me distribuyen por tener en poder el título valor. Aquí hay algo muy interesante, terminaremos esto y les comento. Es eso que muchas veces cometemos un error. ¿Ya? Luego tenemos otra variable que es P sub T. Cuando hablamos de P sub T o D sub T, hablamos de tiempo, ¿ya? Dividendo percibido en efectivo. ¿En qué punto? Al final de un periodo, o sea, al final de un año. ¿Qué significa P sub T? P sub T es justamente el precio, ¿ya? De la acción, ¿ya? El precio de la acción. ¿En qué tiempo? Al final del periodo. Al final del periodo, al final de un año. Y si yo les dijese P sub T menos 1, ¿qué significa? Cuando yo les digo P sub T menos 1, ¿qué significa? ¿O qué se entiende? Si yo digo que P sub T es el precio de la acción al final del año. ¿Y qué se entiende por P sub T menos 1? ¿Qué entienden por P sub T menos 1? Ahí no me sale. Menos el anterior, el año anterior. Eso, justamente, ¿no? El inicial, ya el periodo anterior o al inicio, ¿ya? Entonces, P sub T menos 1 representa justamente eso, ¿ya? Significa el precio de la acción un periodo antes. Un periodo antes significa, pues, al inicio del año, ¿no? Al inicio del año, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, que el ejercicio es a 2 años, entonces es al inicio de los 2 años, ¿no? Tengan en cuenta que ello no necesariamente es todo con respecto a un año. Ya puede ser a 2, 3, 5, 10 años. ¿Ya? Entonces ya tengo también P sub T menos 1. Entonces ya tengo las 4 variables de mi valor. ¿Ya? ¿Cuál es el rendimiento real? P sub T, T sub T y P sub T menos 1. El dividendo esperado al final del año, el precio de la acción al final del año, el precio de la acción al inicio sobre el precio de la acción al inicio. Aquí un dato muy interesante que muchas veces cometemos un error, que es el dividendo. ¿Cuándo te van a cancelar un dividendo? El dividendo te cancelan cuando la entidad te va a pagar ya por la generación de utilidades, siempre y cuando la junta de accionistas lo haya determinado así. ¿Ya? Esto es muy importante. Uno, ¿ya? Determinación de la junta.
Determinación de la Junta de Accionistas. Listo. Eso, en base a esa determinación, yo voy a percibir un dividendo. 2, debo ser tenedor de acciones, Este es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, una gestión parte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, normalmente, en una empresa de tipo comercial. Y los dividendos te los pagan después de esto, digamos, el 31 de mayo del año X+1. ¿Ya? Pues tiene que pasar un periodo porque después del 31 de diciembre hay auditoría, revisan los estados financieros, se aprueban los estados financieros y se determina pagar los dividendos, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro caso? Nuestro caso es bien interesante. Yo compré acciones justamente acá. Yo aquí compré. Pero las vendí el 31 de octubre. Venta. Y el 31 de mayo de X+1, digamos 2021, se paga el dividendo. Vamos a poner acá. Pago de dividendos. ¿Ya? Vamos a poner pago de dividendos. Muy importante esto. ¿Por qué? Vamos a ponerlo bien trazado. Dividendo. Ahí está. Compré acciones el 1 de enero. Las vendí el 31 de octubre. Venta. Y me van a pagar dividendos, dice, el 31 de mayo del próximo año. La pregunta es, ¿soy sujeto de percibir dividendos? ¿Sí o no? No, Listen. ¿Y quién va a recibir el dividendo? Si tu respuesta es no, ¿quién va a recibir el dividendo? ¿La empresa? No, la empresa no, la empresa no. La empresa paga los dividendos a los Todos accionistas. los socios, dice. Está bien, pero estamos hablando de esta acción. Tú has comprado una acción el 1 de enero, el 31 de octubre la vendes y el 31 de mayo del próximo año paga dividendos esta empresa. Al nuevo accionista. Al accionista que compró, al que te Que compró compró las acciones. las El acciones 31 de de octubre. octubre. ¿Verdad? Muchas veces cometen ese error. Esta es pregunta de examen de grado, por ejemplo. Yo planteo esta pregunta en examen de grado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Yo les digo esto, así tal cual. Compré acciones 1 de enero, 31 de diciembre, cierra el año, 31 de octubre las ventas y pago dividendos el 31 de mayo. El dividendo a pagar es 10 bolivianos y yo tengo en posesión 100 acciones. ¿Cuánto me pagan de dividendo? Y le ponen 1000. No, está mal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la condición para que te paguen dividendo? Que tú tengas en tu poder las acciones. ¿Ya? Pero como tú las has vendido, ya yo compré en 100 y las vendí en 115. Yo he ganado 15. ¿Ya? 15. Pero la entidad va a pagar dividendos de 10. Pero es al próximo. ¿No? Entonces, como tú ya lo vendiste, no eres acreedor a los dividendos, sino que el que lo tenga en su poder. Pero como tú ya sabías que esta empresa iba a generar dividendos y que era una empresa rentable, pues el valor de tu acción subió su valor, ¿verdad? De 100 a 115. ¿No? Este ejercicio lo vamos a ver en un tema siguiente que se llama costo de capital. ¿Ya? El tema número 4. ¿Ya? Todo ese procedimiento lo vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, es muy importante, muchas veces nos confundimos en eso. Pensamos que porque hemos comprado una acción en una parte del tiempo, pensamos que vamos a cobrar dividendos en cualquier momento. No, quien cobra los dividendos es el que posee en el momento de la distribución. Si yo lo vendí un día antes, ¿ya?
mis dividendos, ¿qué pasa? No los recibo, ¿no? Y para esto hay un ejemplo bien interesante, aunque ustedes no lo crean, en Los Simpson. ¿Quién ve Los Simpson? A ver, ¿quién me puede decir en qué capítulo se da este efecto de este pequeño ejemplo de los dividendos? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién es fanático? Yo soy fanático, por si acaso. ¿No? A ver, ¿quién me lo puede decir? Este casito, así, esto, ¿ya? ¿Dónde se ve esta situación? Comprar, vender y de percibir dividendos después. ¿En qué situación? ¿Qué me puede comentar? A ver, para hacer algo, para que no estén tan aburridos. A ver, ¿quién es fanático? Si digo con puntos, ahorita me van a decir. A ver, ¿quién me puede Creo decir? que es con el novio de que le pretendía a Match, dice. No, Cuando lo no. quieren vender la planta. Eso, justamente. ¿Quién es? Nariana, ¿verdad? Es. Me llamo Karen, licenciado, está con el nombre de mi hijita. Me olvidó cambiar. ¿Ves? A ella le voy a dar los puntos. A tu hija le voy a dar los puntos. Ni No, modo. listo. Ya. Ni modo, chicos. ¿Ves? Para eso les digo, coloquen sus nombres, ¿verdad? Coloquen sus nombres. No, mira, yo voy a anotar el nombre que veo en la pantalla. Ya, coloquen sus nombres. Es interesante por qué pasa eso, ¿no? En ese capítulo, para los que no ven, pues les cuento qué pasa. Cuando veamos mercado de capitales, igual vamos a estudiar este efecto. Ya este ejemplo igual aplica para ese tema. ¿Qué pasa? Pues en la planta nuclear del señor Burns quiere vender sus acciones, ¿no? Quiere venderlas. Y pues al venderlas ocasiona una situación en el mercado financiero que hace que las acciones suban de valor. Muy importante esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Un día antes que pase esto, cuando solamente eran rumores, Homero, que tiene las acciones, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Y esto es muy interesante también. Había renunciado a privilegios en la empresa por tener acciones, como por ejemplo el seguro social, ¿no? Dice que renuncian a beneficios en la empresa con la finalidad de tener acciones. Y eso es algo que pasa. En mercado de capitales vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Le contacta un broker y le ofrece un precio por sus acciones, ¿no? Entonces, se las compra todas. ¿Qué pasa cuando llega a su casa? Cuando llega a su casa se entera que sus acciones valen 100 veces más de lo que él había vendido, ¿no? Pero ¿quién va a recibir la ganancia? ¿El que tuvo toda su vida las acciones en su portafolio o el que le vendió un día antes? Al que le vendió un día antes. Él va a gozar de todos los beneficios. ¿Por qué? Porque él es el propietario de las acciones. En cambio, un día antes era el propietario de otra persona, pero en ese momento no había ningún suceso, ¿verdad? Entonces, para explicar eso, es muy interesante darnos cuenta que quien percibe los beneficios es quien tiene el título en el poder, ¿ya? No importa si ha sido un día antes, horas antes, no interesa. Lo que importa es quién las posee y es titular de ellas, ¿ya? Sin importar luego que te arrepientas o que digas que era un engaño o lo que sea, tú las has vendido a libre consenso, ¿verdad? Nadie lo obligó, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí también hay una reflexión. ¿Qué debes hacer antes de vender? Informarte del valor de tus instrumentos financieros y no venderlos solo porque sí, ¿verdad? Eso es muy importante. Y además que también en el mismo caso hay algo interesante. El broker no es tan bueno y le dice que el manual le indica que deben ser amigos antes de hacer una relación, ¿no? En otras palabras, generar confianza. ¿Para qué? Para que él le pueda vender sin remordimientos, supuestamente, ¿no? Es bien interesante esa parte y refleja muchas situaciones que en la vida real suceden, ¿ya? Eso no se olviden y si se topan con esa pregunta en el examen de grado, pues ya saben la respuesta, ¿ya? Yo pregunto esa, ¿no? Yo pongo esa pregunta en el examen de grado muchas veces. Listo.
Entonces acá calcularemos nuestro pequeño ejercicio. ¿Ya? Tenemos nuestro pequeño ejercicio, dice, usted puede, por ejemplo, comprar en $100 un activo financiero, ¿ya? Un activo financiero, una acción, que le pagará $7 en efectivo y va a valer 106 un año después. Entonces, agarremos nuestra fórmula. R es igual a ¿qué? Al dividendo al final del periodo más el precio de la acción al final del periodo menos el precio de la acción al inicio sobre el precio de la acción al inicio, ¿verdad? Entonces, reemplacemos datos. Ya, reemplacemos datos. R es igual. Dividendo percibido, ¿cuánto va a ser? 7. Más precio final, ¿cuánto va a valer dentro de un año? 106. 6. ¿Cuánto valía un inicio? 100. ¿Y cuál es mi valor al inicio? 100. ¿Cuánto es el resultado? ¿Quién me puede decir? Calculen. $0,13 sale, dicen. Ya, 0,13. Y dijimos que el rendimiento se mide en porcentaje relativo, ¿verdad? En un número relativo. En otras palabras, esto equivale a ¿cuánto? A 13%. 13%, ¿verdad? Entonces, esto equivale a 13%. Por lo tanto, el rendimiento de esta inversión es igual a 13%. ¿En qué gestión? Pues pongámosle gestión 2020-2021, ¿verdad? Todo ese tiempo, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y yo valoré el 1 de enero del 2021, ¿verdad? Para hacerlo menos confuso, pongámosle por la gestión 2020. No, ahí está. Ahí está, eso vale mi acción. Este título que yo invertí 100, que voy a percibir 7 y que voy a tener un valor de 106.